puedes iniciar, Luis, por favor? Claro que sí, doctora. Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la biofísica del láser y tipos de cirugía refractiva. Para los que no me conocen, soy el doctor Luis Alberto Mercado Gallardo, soy residente de segundo año de oftalmología. Iniciamos hablando de la biofísica del láser, iniciando por lo que es el término que proviene de Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation. Nos habla de que el láser es un haz de fotones con propiedades únicas, que en este caso vamos a hablar de tres, que es la monocromaticidad, la coherencia y la colimación. Entendiendo como monocromaticidad las ondas de luz, que todas son del mismo color. Y esto, hablando de lo que son los láseres, nos ayuda para tener una mejor precisión. En la coherencia, habla de que en las ondas existe una fase constante y una longitud de onda. Esto significa que cada fotón de haz está sincronizado y siempre se propagan a la misma dirección. Y en la colimación nos habla de que un haz colimado siempre es paralelo y no es divergente. Con lo cual, pues se logra que la luz sea el láser, perdón, sea un paralelo al infinito, mejorando lo que es la calidad del haz. Iniciando por lo que es la monocromaticidad, es de una banda espectral muy estrecha, es decir, que todos los fotones poseen prácticamente la misma longitud de onda. Por decir un ejemplo, el Excimer emite lo que es una onda de energía de 193 nanómetros y el femtosegundo de 1053 en promedio, lo que hace esta pureza espectral permitiendo interacciones específicas con el tejido de la córnea, con lo cual logra que la absorción de la energía sea mucho más alta. Por poner un ejemplo sencillo, pues lo que tenemos en la imagen de la derecha, podemos ver como un foco convencional que está hecho con todo lo que son los colores de la luz, se propaga hablando de la monocromaticidad en diferentes tipos de ondas de colores. Sin embargo, lo que son los láseres simplemente es una onda estrecha, la cual tiene la misma dirección y el mismo color. Hablando de la coherencia, la sonda de luz emitida está en una fase llamada temporoespacial. En la coherencia especial nos permite enfocar el haz de luz en puntos muy pequeños sin que éste se disperse, con ello pues logrando lo que son intensidades enormes, y en la coherencia temporal implica una emisión continua de la misma fase. Controla lo que es la interferencia y la eficacia del proceso durante la ablación. Hablando, poniendo un ejemplo, lo que es en las cirugías refractivas, una alta coherencia nos permite realizar cortes precisos, en el caso de, por ejemplo, realizar lo que es el femtosegundo, el SMAI, que hablaremos más adelante, sin la mínima dispersión de energía en los tejidos adyacentes, sin riesgo a aumentar lo que son la temperatura o dañarlos. Y hablando de la colimación, presenta lo que es una poca divergencia, propagándose casi en forma de paralelo a lo que es el infinito, y esto se traduce con que la energía permanece siempre controlada en las distancias que necesitamos trabajar. Por ejemplo, en la cirugía refractiva, un haz colimado se puede enfocar siempre en la córnea con exactitud, asegurando una ablación precisa y un corte preciso exactamente al nivel estromal donde lo queremos. Hablando de, por ejemplo, lo que es el femtosegundo, donde nos enfocamos a cierta profundidad estromal para realizar lo que son los cortes sin dañar lo que son capas superficiales. En el caso de lo que es la interacción de los tejidos corneales con el láser, en la cirugía refractiva, esto pues nos actúa modificando lo que es nuestro tejido por dos mecanismos principales, que es la fotoablación y la fotodisrupción. Que en la fotoablación es un mecanismo característico de los láseres exímeres, donde una onda ultravioleta profunda con fotones posee suficiente energía para romper lo que son las moléculas de la córnea, las cuales pues son enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno encontradas lo que es en el colágeno. La absorción es tan alta que con ello pues se vaporiza lo que es el tejido sin producir daño térmico profundo, con lo cual esto también es llamado ablación en frío. Esto es un proceso fotoquímico donde el tejido se rompe con la energía lumínica, produciendo una expulsión de las partículas a alta velocidad. Cada pulso elimina una capa delgada de tejido corneal de aproximadamente de 0.25 micras, con lo cual pues esto vamos haciendo lo que es el esculpimiento corneal.
Por otro lado, tenemos lo que es la fotodisrupción. Este es un mecanismo donde, por ejemplo, es propio de los láseres del femtosegundo, que consiste en una ruptura óptica del tejido por una absorción no lineal. Los pulsos que tenemos, lo que es en la fotodisrupción, lo que es, por ejemplo, en el femtosegundo, son inferiores a un picosegundo, con lo cual, pues, múltiples fotones son absorbidos simultáneamente, desencadenando una ionización. O sea, la densidad de energía excede el umbral de ruptura y se crea lo que es una microexplosión, creando lo que es una burbuja que separa las fibras del colágeno, produciendo lo que es el corte sin dañar lo que son las estructuras adyacentes. También es importante mencionar lo que son los parámetros técnicos de los láseres quirúrgicos. Vamos a hablar de lo que es la onda, la longitud de onda, la duración de pulso, el tamaño del spot, la energía por pulso y la frecuencia de repetición. Iniciando con la longitud de onda, esta es definida como la energía fotónica y la absorción de los tejidos, que es ideal para hacer lo que son las ablaciones superficiales, y en el caso de los femtosegundos, estas en el espectro del infrarrojo sobre las 1053, se produce lo que es la ruptura, o sea, el corte que vamos a tener. En la duración del pulso, los exímeres se miden lo que son en pulsos de nanosegundos, que van desde los 4 a los 25 nanosegundos, que con ello pues nos ayuda a lo que es producir lo que es la ablación del tejido sin producir tanto calor térmico, y en el caso de los femtosegundos hacen lo que son pulsos ultracortos de 10 a 15 femtosegundos. Como un ejemplo, lo común de usar son alrededor de 500 femtosegundos, pulsos que pues hacen lo que son cortes extremadamente rápidos, lo que nos hace pues unas cirugías mucho más rápidas sin producir lo que es el daño térmico que podemos tener lo que son otros tipos de láseres. Los tamaños del spot también son variables, hablando de lo que es el excimer. El spot es aproximadamente inferior a lo que es 1 milímetro para producir lo que es una alta resolución del esculpimiento corneal. Como dato importante, los primeros exímeres que se utilizaron tenían spots de alrededor de 6 a 7 milímetros, donde pues, se producía una ablación total de lo que era toda la córnea, o casi en su totalidad de lo que era el centro, con lo cual pues no se producía una adecuada ablación. Un spot pequeño nos permite tallar unas curvaturas mucho más suaves, mucho más definidas y disminuir lo que son las aberraciones inducidas. En el caso del femtosegundo, los spots tienen a ser microscópicos inferiores a lo que son a 5 micras. En la energía por pulso, esta es definida como una energía por unidad de área. Tienen un rango de ablación que normalmente el umbral va de los 120 a los 180 millijoules. Es importante tomar en cuenta que todo lo que el umbral mayor a 200 millijoules nos aumenta lo que es el riesgo del daño y de una ablación irregular, por lo cual siempre se prefiere lo que es un umbral conservador aproximadamente sobre los 150 millijoules. Hablando del femtosegundo, cada pulso de la energía es mucho menor, pero a la vez es más concentrada en volúmenes más pequeños para poder producir lo que es la ruptura óptica. En el caso de lo que es el femtosegundo, se usa lo que son de 1 a 2 microjoules por pulso, focalizados en la estructura donde queremos realizar nuestros cortes. La frecuencia de repetición es determinada por determina la velocidad del procedimiento, en la cual en los exímeres va a una velocidad de 200 a 150 Hz en las plataformas actuales. En el caso, por ejemplo, de lo que es el Amaris, tiene una velocidad de 1050 Hz, con lo cual podemos ablacionar una dioptría en alrededor de 1 a 2 segundos. Un exímer convencional tiene alrededor de lo que es un poder de 500 Hz, que pues la ablación de lo que es una dioptría, en este caso miópica, nos dura alrededor de un poco más de 3 segundos. En los femtos, estos operan lo que es a gigahertz, en un rango sobre los 500 hasta mayores de 1 megahertz, por lo cual pues es más rápido. Y al hacer el spot más chico y al poder tener varios spots, nos produce lo que es una cirugía más rápida, con un corte mejor y más preciso. Una comparación rápida, el excimer siempre va a 193 nanómetros, es indispensable para realizar lo que son las ablaciones de los tejidos, con una fineza a lo que es al tallado, y lo que es el femtosegundo va a lo que es a 150 nanómetros, que más que nada nos sirve para realizar lo que son cortes, tanto como por ejemplo en el femtolásic para realizar lo que son flaps, y para el smile para realizar lo que es el tallado del dentículo.
que más adelante hablaremos un poquito más de eso. Es importante tomar en cuenta los factores que nos afectan en la ablación de nuestra córnea. En este caso nos vamos a centrar en tres, que es el ambiente, el centrado y lo que es el seguimiento ocular. Es importante tomar en cuenta que lo que es la humedad nos produce una disminución en la eficiencia de la ablación porque pues cuando un ambiente es muy húmedo, lo que es el vapor del agua absorbe parte de lo que es la energía ultravioleta antes de que ésta me llegue a lo que es a la córnea y la ablación por completo. Entonces nos vamos a quedar cortos de poder. Pero también es importante tener lo que es nuestro láser bien centrado para, pues obviamente, ablacionar de forma adecuada a lo que está programado según lo que queramos ablacionar. De tal modo, pues tuviéramos lo que son disminuciones en la agudeza visual o reducciones tanto diurnas como nocturnas. Y es importante lo que es el seguimiento ocular. Las plataformas actuales tienen algo llamado lo que es el eye tracker, que básicamente lo que hace es seguir lo que es en tiempo real, lo que es del posicionamiento del ojo y apuntar ajustar lo que es la puntería del láser, pues para que disminuir lo que es este error que nos puede producir el movimiento de nuestro paciente. Es muy importante, antes de hablar o tratar de hacer lo que es una cirugía refractiva, tomar en cuenta varios factores. En este caso, pues lo más importante es considerar lo que es la biomecánica de la córnea. Esto es fundamental porque pues la biomecánica de la córnea nos habla básicamente de la propiedad que tiene nuestra córnea de poder regresar a su forma normal y pues al tener lo que son alteraciones en esto tenemos más riesgo de lo que son las ectasias corneales. Por eso siempre hay lineamientos de espesor residual mínimo y criterios de seguridad. Por poner un ejemplo, en un LASIK, eh, ya que tenemos que hacer lo que es un flap, dependiendo de lo que el queratotomo, del microqueratotomo de 100 a 130 micras, tenemos un porcentaje mayor de ablación. Por lo cual, si nos basamos en la fórmula de Münnerlin para la ablación es igual a equivalente esférico por zona áptica al cuadrado entre 3. De aquí obtendríamos lo que es las micras de ablación que tendremos en nuestro paciente y con el cual podemos sacar lo que es el lecho estromal residual de nuestro paciente que se saca tomando en cuenta paquimetría central, espesor del flap y la profundidad de ablación. Siempre es importante tomar en cuenta que aunque algunas bibliografías nos hablan de que no debemos de tener un residual inferior a 250 micras, últimamente y muchos cirujanos prefieren dejar al menos 300 micras de residual para tener una mejor seguridad al realizar lo que son los procedimientos. Como ejemplo, tenemos un paciente con ojo derecho, unas paquimetrías de 528 micras, con un flap realizado con un microqueratotomo de 130 micras y una ablación ya sacada por la fórmula que mencioné previamente de 63.37 micras, lo cual nos da un residual de nuestro paciente de 334.63, superior al mínimo de 300 micras de seguridad, por lo cual no corremos riesgo de ablacionar, no corremos riesgo de sufrir una ectasia en nuestro paciente al momento de corregir la totalidad del error refractivo. Para entrar un poco en tema de los láseres, se sabe o se recomienda que el PRK se utilice en pacientes con córneas delgadas o con riesgo de ectasias. Y también tenemos la opción de realizar lo que es el SMILE, ya que una de las ventajas que hizo ofrecer es una mejor biomecánica corneal al solo realizar lo que es la extracción del lentículo y respetar lo que es la capa de Bowman. Se ha reportado en diversos estudios de pacientes postrefractiva que han presentado ectasias que alrededor del 96% de ellos corresponden al LASIK versus un 4% contra lo que es el PRK. Sin embargo, a pesar de que el riesgo de ectasia de un PRK es relativamente bajo, se deben de tomar en cuenta siempre los mismos parámetros que tenemos en todos nuestros pacientes. Dejar un residual de 300 micras y tener cuidado si este paciente no tiene alguna enfermedad como tal que nos pudiera complicar o ectasiar nuestra córnea. Ya se mencionó esto en clases pasadas, pero es importante recordarlo a fin de poder entender un poco mejor. Nuestra córnea normalmente tiende a ser prolata y entre más se haga oblata, tiene una deficiencia de poder y entre más hipérbola o hiperprolata,
esta tiene más poder. Cuando queremos hacer, por ejemplo, un paciente miópico, queremos llegarlo a la metropía, tenemos que hacer lo que es la córnea oblata, o sea, le tenemos que quitar poder a la córnea para poder reducir el poder miópico que tiene nuestro paciente y que llegue a la metropía. En cambio, si tenemos lo que es un paciente hipermétrope, tenemos que aumentar el poder, aumentar la curvatura corneal para que nuestra córnea tenga más poder y nuestro paciente que tiene un ojo, por decirlo de alguna manera débil, poder llegar a la hemetropía. Entonces, en los miopes los hacemos más planos y en los hipermétropes tiende a hacerse la córnea más curva para aumentar lo que es el poder. Antes de someter a lo que es un paciente, independientemente de qué técnica utilicemos, a una cirugía refractiva, es importante realizar lo que es una evaluación prequirúrgica, iniciando desde la historia clínica, desde la edad de nuestro paciente, a qué se dedica, si tiene antecedentes reumatológicos, enfermedades autoinmunes, ocupación, hobbies, embarazo. Aunque el embarazo realmente no hay una contraindicación como tal, se sabe que pues al momento por las hormonas del embarazo se puede atender a ciertos cambios refractivos o también se debe tener especial cuidado porque al momento de una mujer estar embarazada, puede ciertos errores o residuales que nos pudieran llegar a quedar pueden relacionarlos con las cirugías previas. Entonces, siempre se recomienda, si una paciente está pensando en embarazarse, esperarse un poco. Medicamentos como la isotretinoína, sabemos que son medicamentos que nos afectan superficie ocular y tanto la repitalización corneal, por lo cual pues es importante tomar en cuenta siempre los medicamentos que nuestros pacientes están utilizando y la personalidad de nuestro paciente. Foco rojo, los pacientes personalidad tipo A, sabemos que son muy especiales y a pesar de quedar muchas veces en 20/20, nos dicen que ellos nos ven. Entonces, más de uno le sonará esta historia, entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Obviamente es importante realizar una buena historia oftalmológica partiendo desde si nuestro paciente tiene ojo seco, si tiene errores refractivos no corregidos en etapas tempranas como una ambliopía, si nuestro paciente ya tiene estabilidad refractiva o si hay cambios de graduaciones al cabo de lo que es al plazo de un año de más o menos 5 dioptrías o más dioptrías, afectaciones corneales como queratoconos diagnosticados o no diagnosticados, leucomas, queratitis, tanto herpéticas, o de otra índole que nos afecten lo que es nuestra córnea, cataratas, alteraciones vítreas o incluso lo que son alergias en nuestros pacientes. Es importante tomar lo que es la agudeza visual de nuestro paciente, específicamente teniendo un hincapié en lo que son los pacientes hipermétropes. En general, todos los pacientes les tenemos que realizar lo que es una refracción subjetiva y cicloplégica. Sin embargo, muchas veces lo que son los pacientes hipermétricos tienden a acomodar postquirúrgicamente hablando. Entonces hay que tener especialmente cuidado, realizar lo que son topografías para ver si hay una ectasia, algún queratocono o alguna alteración que nos diga que nuestro paciente no es candidato y pues evaluar segmento anterior y posterior, como ya lo mencioné previamente. En esta imagen, pues tenemos lo que es el Randall Risk Score, que básicamente pues nos habla un poquito más resumido y a forma de tabla y más dinámico de lo que hemos ido hablando. Los patrones topográficos, si tenemos queratocono, si tenemos comas inferiores, anormalidades en la topografía o si tenemos una topografía normal, pues nos van dando lo que es un score en nuestro paciente, el residual estromal que ya lo mencionamos, entre más chico, pues, si se fijan, residuales de 250, que es lo que algunas literaturas recomiendan, nos da 3 puntos que ya simplemente con eso tuviéramos un riesgo moderado a lo que es el cero, residuales mayores a 300 micras. La de nuestro paciente, entre más joven nuestro paciente, más riesgo de que se nos pueda ectasiar. El grosor de la córnea es muy importante, paquimetrías arriba de las 500 micras, que lo normal debería ser sobre 535 a 545, o córneas por debajo de las 450, pues ya nos darían algún score, y la refracción de nuestro paciente basada en lo que es en equivalente esférico. Entre más graduación tenga nuestro paciente, más riesgo de que se nos extase. Hablando ya
de la cirugía refractiva, iniciando por lo que es el PRK, que es la Photorefractive Keratectomy, consiste en una ablación de la superficie corneal con un láser excimer tras retirar lo que es el epitelio corneal. El procedimiento básicamente se hace bajo anestesia tópica, se remueve el epitelio aproximadamente de 8 a 9 milímetros del centro con una espátula, previamente instilado lo que es alcohol diluido al 20%, y luego se hace lo que es la ablación programada según ya nuestro cálculo de nuestro paciente, tanto subjetivo como ciclopléjico. Y posterior a ello se coloca un lente de vendaje terapéutico aproximadamente una semana para producir lo que es la repitelización al cabo de 4 a 7 días. ¿Qué son las indicaciones que tenemos a realizar lo que es un PRK? Predisposición de nuestros pacientes a lesiones por contacto en lo que es en nuestra córnea, descamación epitelial, lechos residuales menores a las 300 micras, pacientes que tengan órbitas muy profundas, que el microqueratomo no pueda entrar de forma adecuada, o pacientes con ojo seco moderado o severo o muy, muy severo. Se dice que el PRK está aprobado para poder trabajar con pacientes con astigmatismos de hasta menos 4.50 dioptrías, con miopías de menos 6 dioptrías e hipermetropías de hasta más 5 dioptrías. Recordando pues que siempre estos valores pues no son absolutos, ya que pues cada cirujano va a tener en base a su experiencia ciertos factores que él puede considerar más apropiados, a lo mejor menos dioptrías o a lo mejor más dioptrías, pero siempre es importante que si hacemos ablaciones superiores a las 40 micras, se debe realizar el uso de la mitomicina al 0.02% para reducir el riesgo de Hayes. Hay que tener cuidado con los hipermétropes como leyenda porque estos tienden a regresionar. Se ha visto que un alto porcentaje de los pacientes que se les, hipermétropes específicamente, que se les realiza lo que es un PRK, tienden a producir una regresión al cabo de 1 o 2 años, incluso de la graduación total que tenían previamente a la cirugía. Esto se debe por un factor muy importante, ya que al momento de producir la ablación y al remover el epitelio, al cabo de lo que es el lapso de este año, el epitelio trata de compensar esa ablación hiperprolata que hicimos en nuestro paciente, llegándolo lo que es a aplanar de cierta forma y pues volviendo a nuestro paciente a tener su problema de la hipermetropía, pues porque pierde la función de una córnea hiperprolacta y con más poder. Ventajas y desventajas que tenemos. La ventaja más importante es una mejor biomecánica en comparación con el LASIK, un menor ojo seco al no afectar lo que son los nervios corneales y menor riesgo de ectasia. Las desventajas, es más doloroso por la remoción del epitelio, tenemos más fotofobia, es una recuperación más lenta y pues hay mayor riesgo de Hayes. Vamos a poner un video para que todo lo que acabamos de explicar se entienda un poquito mejor y no solo quede en palabras, sino que también en imágenes, donde pues se pone lo que es el alcohol, se seca, se aplica lo que es solución para producir un lavado adecuado de todo lo que es el alcohol, se seca nuevamente y con una espátula realizamos lo que es el raspado de todo el epitelio, removiéndolo, como ya lo había mencionado, alrededor de 8, 7 a 9 milímetros. Y ya posterior a ello, pues se realiza lo que es la ablación programada. Hablando del LASIK, que es el Laser Assisted Subepithelial Keratectomy, es una variante prácticamente del PRK, conservando de forma temporal nuestro epitelio. Así como vimos en el PRK, que se elimina totalmente lo que es nuestro epitelio, se deja de un lado como una especie de flap. Con esto, lo que se hace, pues, es tratar de crear un lente de vendaje natural que facilite más rápido la curación de nuestro paciente, disminuyendo el dolor y disminuyendo el riesgo de la ablación. La ventaja potencial mencionada es que se produce lo que es un menos daño de la capa de Bowman. Sin embargo, en diversas comparaciones no se ha visto un cambio tan significativo y los resultados son similares
tanto del láser como el PRK, y se ha estado en desuso, o muchos cirujanos no prefieren utilizarlo, por ser una técnica, entre comillas, más engorrosa, sin una clara mejoría. También, como dato importante, al láser se le puede llamar PRK con flap epitelial. Un video de cómo se realiza, prácticamente lo mismo, se instila el alcohol, se utiliza lo que es la espátula para cuidadosamente separar lo que es nuestro epitelio y se deja en lo que es en esta zona del limbo para poder realizarlo. Posteriormente a ello no sale en el video, pero como en el flap también del LASIK, se reparte nuevamente ese epitelio y se deja como un tipo de vendaje. En el LASIK, que es el Laser Assisted In Situ Keratomilesis, es la técnica más utilizada actualmente porque pues, realmente es una técnica muy versátil, no tiene riesgo de regresión como tal, a pesar de tener más riesgo de ectasias, pero si la sabemos usar con los parámetros dados, siempre estando entre los límites y los rangos de seguridad que hemos estado mencionando a lo largo de la plática, es una técnica totalmente segura. Como dato histórico, Palicaris presentaron lo que era el primer LASIK en modelos de conejo, y Burato y Ferrari lo realizaron en humanos, obteniéndolo pues un flap delgado con un microqueratotomo para poder hacer con un láser excimer la modificación de la córnea. Importante, hay que saber que tenemos diferentes microqueratomos, los cuales pues nos podrían dar diferentes grosores. El Moria de 90 a 130 micras, el Hansatome de 160 a 180, el Amadeus de 120 a 160, todos estos con una precisión estimada de más o menos 20 micras, que es importante pues tener un especial control lo que es en el flap, como ya lo mencionamos, la ablación que vamos a tener en nuestro paciente. Y pues actualmente se prefieren lo que son micras del flap de un espesor de 100 a 120, aunque aún es muy utilizado el estándar de 130, haciendo lo que es un flap de 7 a 9 milímetros y con el lecho de residual, como ya lo mencionamos, que no sea inferior a 300 micras. Es importante saber que antes, lo que era el inicio del LASIK, se realizaba con un flap de 160 micras, con lo cual, pues esto tenía demasiadas alteraciones en la biomecánica corneal, produciéndonos una mayor probabilidad de poder tener ectasias por LASIK. Con el LASIK podemos corregir desde una +4 hasta un -11 dioptrías, pero siempre y cuando respetando lo que es un grosor corneal mínimo de 500 micras y teniendo especial cuidado de no tener un consumo mayor a 100 micras de tejido en nuestros pacientes. Y las contraindicaciones que tenemos, pues son córneas delgadas, por el residual que tenemos, que es mayor, astigmatismos irregulares, queratoconos, distrofias, por los riesgos de ectasias más altos, y ojo seco severo, porque al haber daño de lo que son los nervios corneales, los pacientes quieren atender más a un ojo seco. En lo que es el video, vamos a ver cómo se realiza lo que es el corte del flap con el microqueratomo. Regresa y se separa. Y en lo que es en el video del LASIK más adelante, es lo mismo, para no poner básicamente lo mismo. Vamos a ver cómo es la separación del flap común. Hablando del femtoLASIK, se podría decir que es una tecnología que ayuda a mejorar en lo que es en la toma del flap. En vez de usar lo que es la cuchilla del microqueratomo, que nos tiende a producir más irregularidades, usamos el femtosegundo para tallar un colgajo. A pues como lo mencionamos, genéricamente se le llama femtoLASIK, aunque dependiendo según la marca comercial, se puede llamar iLASIK, ZLASIK, IntraLASIK, entre otros. Hablando del flap, tenemos una precisión de más o menos 5 micras con un flap uniforme, donde pues no existen partes más gruesas o más delgadas, como nos puede pasar en ciertas circunstancias haciéndolo del modo tradicional, y tiene un grosor ajustable en base a los parámetros que le pongamos al femtosegundo, de 80 a 120 micras, o pues el grosor que nosotros deseemos para nuestro flap. Tenemos menor incidencia de ojo seco al afectar menos lo que son el plexo nervioso. Tenemos una mayor exactitud en el flap. Podemos utilizarlo, a diferencia del microqueratomo,
en órbitas profundas o en órbitas promitentes en nuestros pacientes, y tenemos disminución en las complicaciones que son asociadas a lo que es el microqueratomo, como lo que es las cuchillas, que pierdan filo y que tengamos incluso un flap libre o un flap incompleto, entre otras causas. Y el video donde podemos ver cómo se realiza el flap con el femto. Posterior a ello, ahorita vamos a adelantar tantito el video. Ya tenemos, marcamos, delimitamos para tener lo que es una base de dónde vamos a tener nuestra orientación de nuestro flap. Lo separamos de lo que es la otra parte de nuestro estroma. Lo dejamos a un lado y realizamos la ablación del mismo. Y por último, para terminar, hablaremos un poco también de lo que es el SMILE, que es el Small Incision Lenticular Extraction, que como dato importante, esta técnica nace de lo que es la queratomileusis, que también es un precursor tanto del LASIK como del SMILE, donde se realizaba un lentículo, pero el tallado se hacía de forma manual. Sin embargo, el SMILE, como lo conocemos, con la tecnología del femtosegundo, fue aprobada en el 2016, donde se realiza, aparte de hacer el lentículo, una incisión de 2 a 4 milímetros, que es por donde se extrae el lentículo, y las ventajas que nos permite ablacionar más zona óptica y tener una menor pérdida de tejido corneal en nuestros pacientes. La desventaja que podemos llegar a tener, o una de las desventajas, es que no es utilizado en pacientes hipermétropes, ya que este tipo de técnica no se puede hacer. Hay diversos estudios que dicen que lo han tratado de realizar, sin embargo, no hay conclusiones. Por el momento, únicamente se puede realizar en astigmatismo de -5 y en miopías de -10. Sin embargo, hay que tomar en consideración que a pesar de que podemos ablacionar -10 de miopías, por equivalente esférico podemos ablacionar un máximo de 10 dioptrías, por lo cual pues no pudiéramos ablacionar lo que son 15 dioptrías en total de nuestro paciente o más arriba de 10. Y también hay que tener especial cuidado en no aplanar tanto las córneas en nuestros pacientes, o sea, por debajo de las 37 dioptrías queratométricas. Las ventajas que tenemos, como ya se mencionaron, un menor consumo de tejido, una mayor optimización de la zona óptica, menores alteraciones en la biomecánica, ya que el lente es intraestromal y no afectamos lo que son las estructuras tanto superficiales de la córnea, manteniendo lo que es la porción también anterior estromal, un menor ojo seco residual al no afectar los nervios del plexo corneal, refracciones más altas, y es bueno en pacientes con deportes de contacto, donde por ejemplo un flap no sería bueno, ya que este se puede mover. Pero las desventajas que tenemos es un mayor costo. Al momento de ser un mayor costo, ya solo con una máquina hacer específicamente ese tipo de procedimientos, hay menor disponibilidad de tecnología, no nos corrige hipermetropía, como lo mencionábamos, tiene una mayor curva de aprendizaje a diferencia de las otras técnicas que hemos estado viendo, y alrededor de, al realizar lo que son lentículos mayores de 5 dioptrías, el riesgo de ectasia sí se aumenta, a pesar de que uno de los beneficios que se dice tener con el SMILE es una menor alteración de la biomecánica corneal. El video, para que se pueda entender, ahí no se ve, aprecia tanto, pero se realiza lo que es el lentículo por medio del fentolasi. Se entra por la incisión de 2 a 4 milímetros y se separa con lo que es un tipo de espátula la porción anterior del lentículo, yéndonos hasta los bordes con especial cuidado, y luego posterior, para finalmente sacar nuestro lentículo. Se expande para revisar que el lentículo haya salido completamente y no haya quedado una parte dentro de él. Y pues bueno, prácticamente eso es toda la plática. La verdad es que traté de resumirlo lo más posible para que fuera lo más entendido, ya que por ejemplo si hablamos de biofísica de láser podemos tomarnos simplemente una hora, y de cada técnica podemos tomarnos horas y horas de tratar de explicar todo, pero quise abarcar las partes más importantes. No sé si tengan alguna duda, o doctora Gámez, si quiera complementar con algo que me haya faltado, o algo más. Ok. Bueno, no sé si me escuchan bien porque en el lugar donde estoy hay mucha bulla, pero te pregunto, ¿tú hiciste la clase? Sí.
¿No la robaste? No, me basé en varios libros y vi videos para tomar referencias, pero no, todo lo hice yo. Pero eso es mentira. Lo que pasa es que diste muy buena clase, me gustó, la verdad, la complementaste bastante bien, te felicito. Y te estoy ahí fregando nada más con que te robaste la clase. Bueno, No. lo importante es con el Hayes, o sea, no sé si todavía con el doctor Carvajal en Guadalajara ocupan que de acuerdo a la ablación que vayan a manejar o a la refracción que manejen, utilizan amitomicina. Entonces él tiene como un cuadrito, me acuerdo que lo tenía en San Ángel pegado, y que dependiendo cuánta graduación manejáramos, ocupábamos mitomicina o no y cuánto era el tiempo. Con el doctor Gutiérrez, he aprendido a que todo paciente de PRK colocamos mitomicina, todo. Entonces, independientemente de lo que manejemos, vamos a utilizar mito. Este, la verdad, le soy sincera, de los pacientes que yo he tenido y he hecho prácticamente el uso de mitomicina, hasta el momento he tenido un paciente con Hayes, pero no fue por problema del láser ni de la cirugía, sino fue problema postoperatorio, que el lente de contacto se le dobló y eso hizo que tuviera una queratitis y bueno, fue un dolor de cabeza, pero gracias a Dios evolucionó súper bien. Está en ese ojo está 20/30, el otro ojo está 20 días, pero quedó bastante bien. Este, de ahí, con el ASIC, es muy importante, estos tips que se los, creo que siempre lo menciono, en ojos pequeños traten de poner la bisagra en el área temporal, porque los hipermétropes tienen ojito chiquito. Y si ustedes tratan de poner la bisagra del lado nasal, eso va a hacer de que no lo coloquen bien. Y se lo digo por experiencia propia. Yo tuve un paciente que no le coloqué bien la bisagra y quedó a medio milímetro de la pupila y la paciente me odió, vean. Pero eso fue un error porque estaba de residente, estaba de R2 cuando hice eso y no suspendí la cirugía. Lo ideal hubiera sido suspenderla y luego reprogramarla, ¿verdad? Para hacer un nuevo procedimiento. Entonces, en ojos pequeños, chicos, siempre pongan que la bisagra quede del lado temporal, les va a ser más fácil, no les va a ocasionar ningún problema posterior a la cirugía. Entonces, eso es como que una recomendación. Quiero ver qué más con el PRK. Ah, importante el manejo postoperatorio. Si ustedes le dan un mal manejo, como usualmente hemos visto con los residentes, entonces ahí hay un montón de problemas. Con el doctor Gutiérrez ocupamos un protocolo, yo sé que en Guadalajara ocupan otro, eh, pero les soy sincera, sí funciona bastante bien ambos protocolos. Lo importante es el postoperatorio. ¿Sí? Entonces, obviamente están aquí en Guate, van a seguir el protocolo del doctor Gutiérrez. Ahí en Guadalajara o en la sede que estén ustedes ahí en México, pues ocupan el que les indique. De ahí quiero ver qué más. Lo del Fento, la verdad, quien pueda tener el Fento, genial, pero no es que le va a hacer una diferencia así abismal, tampoco es que si no lo tienen no van a ser excelente el ASIC. Es mentira, eso es mentira, literalmente es como un accesorio de los que quieren córnea y quieren decir yo tengo el Fento. La verdad, no es una cosa necesaria. De igual manera, los que lo ocupan para hacer cápsulorexis, entonces, para mí, la verdad que no vale la pena. O sea, si vos sos buen cirujano y haces una buena rexis, pues ya te fuiste. Si no, pues, si no sos buen cirujano, pues si tenés el dinero, cómprate el Fento para evitar complicaciones. Y ahí, ¿qué otra cosa de esto? Aquí casi dijiste todo. Ah, el embarazo. ¿Vos operarías, Luis, a una mujer embarazada? ¿Darías láser? No, yo me esperaría por los cambios refractivos que puede tener el embarazo por las hormonas. ¿Cuánto tiempo te esperarías? Mínimo 6 meses hasta un año. Ajá. La verdad, el embarazo es una contraindicación relativa, igual que el glaucoma, porque el glaucoma también puede ser relativa ¿cómo es que se llama? Para LASIK, chicos. Yo, Dime, Caroli.
puede ser una contraindicación porque afecta el grosor corneal y las presiones intraoculares van a estar afectadas, por eso es relativa. Ajá, pero ¿por qué con el LASIK y no con el PRK? Más. Según yo Tiene era que, con las dos. tiene que No, ver no con el sé. aumento de la presión por el microkeratoma. Correcto. ¿Y Ujú. cuánto aumenta la presión? Hasta 60 o más milímetros de mercurio y produce una isquemia transitoria. Ajá, entonces lo preferible en pacientes que tengan glaucoma, si ustedes le quieren hacer cirugía refractiva, pues opten mejor por PRK. Sí, porque la SIC sí puede aumentar mucho más y sí podemos tener un daño por el aumento de presión con el microqueratoma. Y es nada más un par de segundos, pero esos segundos también se pueden tostar el ojito, ¿verdad? De ahí quiero ver qué más, qué más, qué más, qué más. Terumi, ¿tú tenías levantada la mano? ¿Qué querías decir o preguntar o qué? Sí, doctora, una pregunta. En los pacientes que están lactando, usualmente, ¿cuánto es el tiempo que se tiene que esperar? Perdón, no te entendí. Cuando los pacientes están lactando, las pacientes están lactando, ¿cuánto es el Ah, tiempo ok. que se tiene que esperar? Mira, lo ideal puede ser de 4 a 6 meses. Yo esperaría 6 meses, pero obviamente vos, bueno, ahora yo voy a ser mamá, yo no voy a dejar de dar de lactancia a mi bebé antes de los 6 meses o hasta los 6 meses, pero lo ideal es que tú hables. Yo siempre le digo a mis pacientes que se quieren operar y están lactando, bueno, cuando tú decidas ya no darle lactancia, cuenta 6 meses y te vienes. Yo espero 6 meses, ¿sí? Porque es lo ideal. La literatura dice que puede ser de 4 a 6 meses, pero lo mejor es esperarte 6 meses, la verdad, porque es lo que el cuerpo va otra vez reaccionando al cambio hormonal, porque siempre va a tener el estímulo del bebé. Entonces, obviamente te puede cambiar refracciones, o sea, yo lo he sentido ahorita que lo estoy viviendo, sí he sentido cambios en uno de mis ojitos, pero obviamente no voy a gastar en lentes, pues, pero sí, se tienen, entonces lo mejor es esperarte. Ese es el tiempo que yo considero justo. Igual si lo lees en libros te van a decir 4 meses. Entonces, Ok, es gracias. el tiempo. Ujú. Ok. Bueno, muy buena clase, me gustó, Luis. La verdad. Gracias. Bueno, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Solo te voy a pedir, Roger, que para la próxima pongas bien tu cámara y no estés de lado, por favor. ¿Sí? Por respeto a la persona que está dando la clase. De ahí para allá, bueno, pasen bonita tarde. Solo una clase y vamos a ver ahora, ¿verdad? Ayer vimos dos. Doctora, Tiene más hacer una clase hoy. es que Ok. están aquí construyendo al lado y hay unos golpes bien fuertes que no escucho nada y por eso estoy de lado. Y así no creo que ando ¿Y porque tus quiero. audífonos? Es que no traigo del celular. Estoy en el celular. Pero Ah, bueno, pero sí. tómale Ok, en cuenta nada más para la próxima, porque ya lo he visto varias veces. ok. Ok. Bueno, pasen bonita tarde. Nos vemos el día de mañana para la clase. Acuérdense que mañana vamos a ver dos, ¿verdad? Para que no haya el viernes. Así que, por favor, hagan las breves, claras y concisas para que no nos tome mucho tiempo. Ok, bonita tarde. Se me cuidan. Bye. Adiós. Buenas tardes. Felicidades. Gracias.